En esta parte de la clase es la parte número 2 para el curso de estimación, para el curso de estadística inferencial, para el tema de estimaciones por intervalos de confianza. Bueno, en el video anterior les estuve hablando un poquito acerca de los cálculos, de cómo podemos hacerlo cuando tenemos tamaños de muestras con 30 datos. En este caso voy a explicar otro ejemplo, pero en este caso con tamaños de muestras de 20 números de datos utilizando la distribución de t-de-student. Entonces en este caso voy a proyectar el ejercicio que tenemos de aplicación acá para que ustedes puedan ir conmigo y que lo podamos resolver. Entonces para este caso recordemos que el último que estuvimos trabajando fue el de los propietarios de automóviles. Estuvimos trabajando el peso promedio de libra de los estudiantes, lo calculamos. Y ahora vamos a trabajar con este ejemplo que está acá, que es el intervalo de confianza. Nuevamente sigue siendo para la media, ¿sí? Es un intervalo de confianza que solamente estamos trabajando con medios. Veamos el enunciado, nos dice: según estudios realizados, el consumo regular de cereales preendulzados contribuye a la caída de los dientes, a las enfermedades cardíacas y a otras enfermedades degenerativas. En una muestra aleatoria de 20 porciones de cereal, el contenido promedio de azúcar fue de 11.3 gramos con una desviación estándar de 2.45 gramos. Dado que el contenido de azúcar está distribuido normalmente, determine el error de estimación y construya un intervalo de confianza del 95% para el contenido medio de azúcar para proporción del cereal analizado. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí ya es un ejercicio que está un poquito más aplicado, ya son resultados de laboratorio, resultados de algún tipo de ensayo, experimento. Entonces ya le vamos encontrando un poquito la parte técnica y la parte aplicada, ¿verdad? Entonces, analizando los datos, jóvenes, antes de llegar acá, analizando los datos, vean acá. Aquí de entrada ustedes se pueden dar cuenta de algo. Y es que la clave aquí es que de entrada nosotros sabemos que estamos trabajando con 20 datos. A partir de que yo ya sé que estoy trabajando con 20 datos, eso quiere decir que mi muestra es menor a 30, por lo tanto, lo correcto sería utilizar una distribución, en este caso, una distribución de t-de-student, ¿sí? Por eso es que vemos acá los datos. El tamaño de la muestra es de 20 porciones de cereal, es decir que agarraron a 20 porciones o 20 recipientes, ¿verdad? Y colocaron el cereal. Y el promedio en este caso, de azúcar que tenía cada cereal, es decir, cada porción era aproximadamente de 11.3 gramos, ¿sí? Y según los datos, la variabilidad que tenía del contenido de azúcar, yo puedo dibujar acá los tazones de cereales, ¿verdad? Tenemos estos tazones y los cereales están acá. Y estos cereales en promedio tienen 11.3 gramos, ¿sí? Y recordemos que la desviación estándar, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando la variabilidad. Es decir, que más o menos la variabilidad, es decir, que puede ser que algunos tuvieron 10.4, algunos tuvieron 10.9, otros pudieron haber tenido 11.1, etc. ¿Eso qué me indica? Me está indicando que existe una variabilidad, que es lo que sucede en la naturaleza. No tenemos algo que nos pueda decir que todo es igual en la naturaleza, sino que en la naturaleza pues existe una variabilidad muy alta, ¿verdad? Entonces, veamos lo siguiente. Determine el error de estimación y construya un intervalo de confianza con el 99%, el 95%, ¿sí? Para el contenido medio de azúcar para las proporciones de cereal analizado. Bueno, paso número 1, jóvenes, ya lo hablamos en el video anterior, que una de las primeras cosas es determinar el valor, en este caso ya no va a ser el valor de z de alfa medio, sino que en este caso va a ser el valor de t de alfa medios con sus grados de libertad. Ojo con esto, que los grados de libertad van a estar dados por n-1. ¿Sí? Esto ya lo hablamos en el curso de estadística descriptiva. Entonces, que los grados de libertad en este caso, ¿cuántos van a ser? Van a ser 20 menos 1. ¿Sí? Porque tengo 20 números de datos menos 1. Entonces, ¿eso que me va a dar? Me da el valor de 19, que son los grados de libertad que yo tengo. ¿Sí? Es una de las primeras cosas que estoy acá viendo, introduciendo de nuevo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver, por ejemplo, que tenemos el valor de t
de alfa medios. Bueno, el concepto del nivel de confianza y el nivel de significancia es el mismo. Recordemos que a un 95% de confianza, eso equivale a que yo diga que esto vale 1 menos alfa. Yo ya sé entonces que el complemento para llegar al 100% es alfa. Entonces alfa equivale al 5%. Este 5% yo lo voy a representar en este caso como términos de proporción, que es 0.05. ¿Sí? Esto ya lo hablamos en el curso de estadística descriptiva. Bueno, 0.05 partido 2, esto va a ser igual a 0.025. Es decir, que este es el dato que yo voy a calcular en la distribución de T de student. Para este caso yo ya le subí el documento también en la plataforma, que es esta tabla. Ya no vamos a utilizar la otra tabla de distribución de Z. ¿Por qué ya no? Porque en este caso el tamaño de la muestra nos está dando un tamaño de muestra que es mucho menor a 30. Por lo tanto, esta es la tabla que voy a utilizar. ¿Qué tengo acá de diferente? Esta tabla ya no la utilizamos como la otra, sino que en este caso los datos que vamos a encontrar acá van a ser los datos que vamos a encontrar que son esos datos que vamos a encontrar en términos de probabilidades, es decir, el valor de T de alfa medios, ¿sí? Ese valor de alfa medios es el que vamos a encontrar acá. ¿Y de cuánto nos dio ese valor de alfa medios? Fue de 0.025. ¿Y cuántos grados de libertad tengo? Tengo 19, que es este valor que se encuentra acá. Miren, 19. Trazo una línea recta y vean dónde está el 0.25 de T de alfa medios. Está acá. Trazo una línea recta y encontré que el valor que a mí me interesa, vean, el valor de T. Este valor de 2.09, entonces ya puedo ingresarlo acá, miren. Entonces yo digo que para una distribución de T de student me quedará T con una probabilidad de 0.025 y sus grados de libertad, que grados de libertad es igual a 19, me da un valor de T de 2.09. Y esto mismo pasa si yo calculara, por ejemplo, en este caso a 0.975. Si ustedes se van a 0.975, ¿sí? En teoría, acá deberíamos de encontrar todo esto. Pero en este caso tenemos solo esta tabla, ¿sí? No tenemos el otro lado, entonces no nos vamos a hacer bolas acá, ¿sí? Solo recordemos el concepto de que como es un complemento, ¿sí? Esto quiere decir que del otro lado yo tengo por un lado los positivos, por el otro lado tengo los negativos, ¿sí? Si por un lado tengo los positivos, por el otro lado tengo los negativos, viceversa, ¿verdad? Por lo tanto, este que está acá simplemente es volver a interpolar los mismos datos, solo que ustedes lo pueden hacer solo con uno y ya saben que la contraparte, si yo encontré el negativo, entonces voy a encontrar por el otro lado el positivo. Entonces en este caso es 2.09 positivo y negativo. Va. Ya que tengo esto, ahora sí, utilicemos la fórmula. La fórmula de que la forma del intervalo de confianza, pero para una distribución de T de student, que es cuando yo tengo menos o cuando yo estoy trabajando con 20 datos. Entonces digo que el intervalo de confianza para una media poblacional con un nivel de confianza es igual a la media muestral más menos T de alfa medios con sus grados de libertad multiplicado por la desviación estándar partido de la raíz cuadrada de n. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es igual a la otra. La única diferencia es que ahora estamos trabajando con una distribución de T. Eso quiere decir entonces que el concepto del error de estimación es el mismo. Eso quiere decir que a partir después de la media muestral yo voy a encontrar el error de estimación. Es decir, todo esto que está acá es el error de estimación. Por lo tanto, ya que tengo esto claro, sustituyamos datos. Me está pidiendo determine el error de estimación. No me está diciendo calcule el intervalo, me está diciendo determine el error. ¿Y cuál es el error? Recordemos que el error va a estar dado como D. D es todo esto que está acá, miren. Todo esto es D. Por eso que sustituir en la ecuación nos queda D es igual a T de alfa medios con sus grados de libertad por la desviación estándar partido la raíz cuadrada de n. Si nosotros sustituimos datos en esta ecuación, ¿qué vamos a encontrar?
vamos a encontrar el error de estimación, que sería el valor de t, ya sabíamos que era 2.09, que es este valor que está acá. 2.45 es la desviación estándar, es decir, la variabilidad que existe en los datos que yo tengo. Es decir, que cada cereal, habían cereales que tenían 11.3 gramos, otros 10.9, otros 10.5, etcétera, ¿verdad? Dividido el tamaño de la muestra, ¿de cuánto era la muestra? De 20. Le saco la raíz cuadrada y cuando yo opero todo esto en la calculadora me da un valor de 1.15 gramos. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo le sumo este valor de error de estimación a la media muestral, que en este caso tengo una 11.3, ¿sí? Voy a encontrar que entre ese rango se va a encontrar la media poblacional, ¿sí? Y esto es importante, jóvenes, porque para los que ya van para PTAS, los que ya van para afuera, los que ya están en el proceso de graduación, muchas veces cometen el error de que empiezan a meter solo datos y datos por querer sacar la media, por querer sacar resultados, sin darle un parámetro de confiabilidad, ¿sí? Porque no solamente es representar, por ejemplo, en este caso cuando hacen sus análisis de laboratorio, análisis de campo, no solamente es decir, mire la media del porcentaje de azúcar de este cereal que acabo de, por ejemplo, de crear. Yo recuerdo que el primer año que yo entré, hubo una alumna que elaboró un cereal y que estaba biofortificado y todo el rollo. Bueno, está bien, pero si no sabemos transmitir esa información en términos estadísticos y en términos en que quede plasmado en un documento científico, de nada sirve, ¿sí? Entonces debemos saber pasar ese trabajo empírico a un trabajo técnico, a un trabajo que pueda ser representativo. Entonces, por ejemplo, acá, si yo estuviera creando este cereal y yo estoy analizando el porcentaje de azúcar que tiene este cereal, yo puedo decir que el promedio de que contiene azúcar cada uno de los tazones que se elaboraron es de 11.3, pero ese es un valor muy puntual. No estoy dando chance a decir, mire, puede ser de que durante la elaboración de mi experimento yo pueda hacer que haya cometido un error. ¿Y sabe qué? Le vamos a dar un porcentaje de confianza, pongámosle el 95% y deme un 5% que en este caso de que probablemente yo haya cometido algún tipo de error, por algún tipo de error de conteo, por algún tipo de error de que yo no estaba atento o no llegué ese día a medir o la persona que yo delegué no midió bien, etcétera. Cualquiera que sea el motivo por el que haya variado nuestros datos, pero yo debo dar esa chance. Y cuando yo reporto digo, bueno, en promedio yo tengo en este caso 11.3 gramos de azúcar por tazón, pero no es lo mismo decir que con un 95% de confianza, o sea, yo estoy afirmando que con un 95% de confianza el promedio, ¿sí?, se va a encontrar cuando yo le sume 1.15 gramos y le reste 1.15 gramos a esto, ¿sí? Y esto se va a encontrar que en este caso la media poblacional, ¿sí? La media poblacional, que eso es lo que nosotros buscamos, darle confianza a nuestro diseño, darle también en este caso un rango y un chance a esos errores de muestreo que uno pueda contar, que es lo que tenemos acá. Veamos, ¿qué dice? El intervalo de confianza para una media poblacional con un nivel de confianza del 95% va a estar dado por 11.3, que es la media. Si le sumo y le resto 1.15 gramos, eso quiere decir que los datos que yo estimé, que yo obtuve del laboratorio, en promedio la media poblacional va a estar entre 10.5 gramos de azúcar por cereal a 12.45 gramos. Acá ya no estoy dando un valor puntual, no estoy afirmando que lo que yo estoy haciendo es al 100% correcto, pero sí estoy, ya cuando le estoy haciendo con intervalo de confianza, yo le estoy dando esa chance a que yo pude cometer algún tipo de error y por lo tanto le di un 5%, y ahora estoy afirmando que con un 95% de confianza el promedio de azúcar que tiene cada tazón va a estar en ese rango, entre 10.15 gramos de azúcar por tazón hasta 12.45 gramos de azúcar por tazón de cereal. Esa sería la interpretación de los resultados que acabamos de obtener. Y aquí vemos ese ejemplo de cálculos cuando tengo datos menores a 30. Espero que con esto se puedan ayudar, jóvenes. Voy a resolver otros ejercicios más
pero los estoy haciendo por partes para que no se puedan dañar y sino que el material pueda estar disponible para que todos lo puedan ver. Yo espero que con estos materiales puedan resolver los ejercicios. Tratemos de resolver, son aproximadamente 15 ejercicios. Entonces, si ya llegaron hasta esta parte y ya visualizaron el primer video y llegaron a esta parte, yo les pediría de que por lo menos tratemos de hacer los primeros 10 ejercicios. Si hacen los 10 ejercicios, pues entonces traten de hacerlo a conciencia, solitos, tómense el tiempo de estudiar a conciencia. Al final, de nada sirve que ustedes copien las tareas de sus compañeros, o de nada sirve que ustedes solo por salir del paso quieran hacer los ejercicios y entender qué están haciendo. Para los alumnos de recursos, cuando lleguen al curso de diseños, si la base de la que hemos agarrado de estadística descriptiva y estadística inferencial va mal, cuando lleguemos a estadística, a diseños experimentales, va a ser mucho más complejo. No, esto no va a bajar, esto va a aumentar la complejidad, ¿sí? Y cuando lleguemos a PTAS, yo esperaría que los alumnos de Perito en Recursos Naturales pues estén preparados, que estén ya con las bases cimentadas para que puedan realizar sus experimentos, sus investigaciones y podamos hacer investigaciones que valgan la pena. Entonces, jóvenes, los dejo hasta acá y preparo el siguiente material.